Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico que tuve hace unos años. Era un sábado por la mañana y nos pasaron un aviso de un varón de unos 50 años inconsciente en una fábrica. Cuando ya estábamos saliendo para acudir al aviso, nos suena el teléfono y era el médico coordinador para informarnos más o menos de la situación. Nos comenta que es un varón que dice que está inconsciente, sí que respira y tiene pulso, pero que respira muy mal. Nos informa de que el SAMU de la zona está ocupado en un secundario a otra provincia y que el más cercano está ocupado también en un secundario que va a intentar localizar a primaria a ver si pueden acudir al aviso. Vamos hacia el lugar y cuando estábamos más o menos a mitad camino nos vuelve a llamar para informarnos que primaria no puede acudir porque es sábado por la mañana y en ese pueblo no hay centro de salud, es un consultorio y los sábados no abre. Cuando ya estamos llegando nos vuelve a llamar para informarnos de que tenemos una patrulla de la policía local esperándonos a la entrada del camino principal. En un par de minutos localizamos la patrulla y nos empieza a guiar. Cuando llegamos a la puerta de la fábrica hay un trabajador esperándonos, muy agitado, muy nervioso, y nos informa de que estaba encima de una escalera colocando unas cajas con piezas de motor, cosas así. Y colocando unas cajas, pues se había caído hacia atrás. Que no saben si es que se ha tropezado y se ha caído o que le ha dado algo y ha caído hacia atrás porque dicen que ha caído muy raro. Cuando llegamos donde está el paciente, me vio unas estanterías con cajas, una escalera tumbada en el suelo y un varón de unos 50 años tumbado boca arriba junto a la escalera. Empezamos el XABCDE, no se aprecia ninguna hemorragia sanguinante, pasamos a comprobar el nivel de consciencia del paciente, no responde a estímulos dolorosos. Hay que recordar que como es un paciente traumático no hay que sacudirlo mucho porque podrías agravar unas posibles lesiones. Hice un estímulo doloroso y no respondía. Mientras que yo ponía una cánula orofaringia para permeabilizar vía aérea, mi compañero sacó un collarín porque no sabemos si puede tener alguna lesión al caer hacia atrás. Al estar el paciente inconsciente no se le puede hacer el interrogatorio. Entonces procedimos entre los dos. Yo cogí cabeza de mi compañero, colocó el collarín. Ya he dicho que habíamos puesto la cánula orofaringia para permeabilizar vía aérea y seguimos con el XABCDE. Comprobé si el paciente respiraba, sí que respiraba, pero tenía una respiración muy bajita, estaba con bradipnea, tenía entre 8 y 9 respiraciones por minuto, respiraba muy mal. Le colocamos el pulsiosímetro, saturaba 87. Le colocamos un reservorio y empezó a subir la saturación y la frecuencia respiratoria, llegando a una saturación de 92 y una frecuencia respiratoria de 12-13 respiraciones por minuto. Seguimos con la exploración, valorando la tensión arterial y el esfigmomanómetro digital daba high. El que llevamos nosotros para que dé high tiene que ser una tensión arterial superior a 250 de más. No sabemos cómo estaría. En ese momento preferí no perder tiempo yendo por el esfigmomanómetro manual y continuar con la exploración. Tenía una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto. El pulso era firme pero arrítmico. Las pupilas estaban dilatadas, tenía midriasis, pero sí eran reactivas a la luz. No se apreciaba ninguna fractura de cráneo, no crepitaba el cráneo por ningún punto, ni había ninguna herida sangrante.
el Glasgow era de 8, tenía una glucemia de 125, procedimos a cortar toda la ropa para buscar posibles lesiones y no se apreciaba ninguna lesión. No había ni heridas, ni deformidades, ni nada que pudiese indicar algún tipo de lesión. El abdomen era blando y depresible. Pregunté a los testigos si conocían si tenía alguna enfermedad. Me comentan que es hipertenso, que tiene algo en el corazón, que toma Adiro, tomaba nicardipino para la tensión. Llamó al médico coordinador, le informó del estado del paciente, de que si respira tiene pulso, pero que estaba con una saturación muy bajita, que saturaba 80 y pico, que le habíamos puesto un reservorio, que tenía un Glasgow de 8, que tenía las pupilas midriáticas pero reactivas a la luz. Le informo del resto de constantes vitales y me dice que cuando tenga disponible una avanzada que me la envía. Que preparemos el colchón de vacío y si podemos ir empaquetando al paciente para cuando llegue el SAM sea acabar de estabilizar y trasladar. Adelantado. Quedo así con el médico coordinador. Cuando le cuelgo el teléfono empieza a pitar otra vez el pulso. Miro el pulso y satura 75. Compruebo la respiración, si tiene respiración, pero esta otra vez está con una bradimnia. Saco el ambú, conecto el ambú con válvula PIP a 5 centímetros cúbicos de agua y empiezo a ventilar. La saturación sube a 85, sigo ventilando, mi compañero vuelve a llamar al médico coordinador para informar y me dicen que siga con el ambú, que no pase el reservorio hasta que no consiga una saturación superior a 90. Y si las respiraciones siguen tan bajitas, que no deje de dar ambú. Intento sincronizarme con la respiración del paciente, dando ventilaciones al ritmo que el paciente respira, dándole entre 10-12 respiraciones por minuto. Estoy ventilando, pasan 2-3 minutos y de repente el pulsi vuelve a pitar. Miramos el pulsi y el que te llevamos nosotros tiene un sensor que falla bastante, pero avisa si no hay pulso. A veces vas con un paciente con una perfusión muy bajita y te pita, marca no hay pulso y el paciente está hablando contigo. Pero en este caso el paciente acaba de entrar en parada, comprobó el pulso mi compañero y no tenía pulso y habíamos traído el desfibrilador semiautomático por si el paciente se paraba. Seguí yo ventilando, mi compañero puso los parches e indicó descarga. Dimos una primera descarga, comprobé pulso y no tenía pulso. Mi compañero se puso a dar masaje cardíaco, mientras que yo volví a llamar para informar de que el paciente acaba de entrar en parada. Me informa que el SAMU ya está en el hospital de destino y que en cuanto puedan me lo envían. Seguimos RCP, acabamos el ciclo, el DESA vuelve a indicar descarga, damos una segunda descarga, sigue sin haber pulso, mi compañero continúa con las compresiones y yo ventilando. Cuando realiza otro ciclo cambiamos, le pongo yo con compresiones, el DESA vuelve a indicar descarga, damos una tercera descarga y el paciente tiene pulso, pero no respira, sigue en apnea. Sigo ventilando, mi compañero vuelve a comprobar pupilas y ahora están aún más mediáticas y están reactivas a la luz. Esto indica que neurológicamente este paciente le ha pasado algo o le ha dado un ictus y por eso ha perdido conocimiento o ha podido hacer algún hematoma sudural de la caída y tiene una hemorragia intracraneal. Hay que recordar que el paciente está antiagregado, no está anticoagulado, pero sí está antiagregado con la aspirina, la Diro en este caso. Sigo ventilando y en unos 3-4 minutos noto que el paciente empieza a respirar. Dejo un momento de ventilar para comprobar saturación y satura 87. Como ya me han dicho que esté ventilando hasta que pase de 90,
Ahora el paciente tenía mejor frecuencia respiratoria, estaba entre 15 y 16 por minuto. Darle con el AMBU. Sube la saturación a 94, retiro el AMBU, coloco reservorio y el paciente se mantiene con una saturación de 94. Nos vuelve a llamar el médico coordinador para informarnos de que el SAMU ya tenía el aviso y que estaban de camino. Pasan 4 o 5 minutos, el paciente sigue inconsciente, 18 respiraciones por minuto, la tensión sigo sin podérsela tomar, con el digital sigue dando high. Ahora mi compañero sí va a la ambulancia por el esfingo manual, le tomó la tensión y tenía una tensión de 240-205. Le llamo al médico coordinador para informar de la tensión arterial, le comenta que se lo pasa al SAMU. En 2-3 minutos me llama el SAMU para informarnos que ya estaban cerca y preguntarme el médico cómo estaba el paciente. Le informo de las constantes del paciente, de que está con reservorio, que ha tenido una parada cardiorrespiratoria que hemos revertido con 3 descargas. Le comento que es cardiópata, que es hipertenso, que está tomando Adiro, medicación para la tensión, que está con taquicardia y nada, me dice que cree que puede ser un ACV hemorrágico. Es una de las posibilidades que yo ya estaba barajando, pero claro, yo no diagnostico, yo no soy facultativo. Seguimos igual, el paciente vuelve a dejar de respirar. Vuelvo a ventilar, estoy ventilando, el paciente no respira, pero sí que tiene pulso. Mi compañero está continuamente buscando pulso por si vuelve a pararse y vigilando el pulsiosímetro. Satura 87 con las ventilaciones con el AMBU. Y en ese momento que entraban los compañeros del soporte vital avanzado. Me sustituye el médico, me pide que prepare un fast track. Preparo el lubricante, la jeringuilla y la mascarilla, lubrico la mascarilla, se la paso al médico, coloca la fast track y me pide un tubo de fast track. Preparo el tubo y en 1 minuto y algo me pide el tubo e intuba al paciente retirando la fast track y dejando el tubo endotraqueal dentro. Sigue ventilando, el compañero test del SAMU trae el respirador mecánico, conectamos el respirador, lo programó el compañero test con las indicaciones de facultativo y nada, nos pusimos a preparar el material. Como no sabemos las lesiones que tiene, pues como ya nos había comentado el médico coordinador, procedimos con la camilla de palas a pasar al paciente al colchón de vacío, luego colocamos las palas debajo del colchón de vacío. ¿Por qué? Porque la camilla no llegaba hasta el lugar donde estábamos. Había unos 7-8 metros hasta la puerta y en la puerta estaba la camilla. Y era un señor pesado. Como el colchón se dobla, no es conveniente porque se pueden agravar las lesiones, además de que se puede estropear el colchón. Entonces colocamos la camilla de palas debajo del colchón, con la camilla de palas fuimos hasta la camilla, colocamos el paciente, retiramos las palas y se quedó el paciente con el colchón. Colocamos el respirador entre las piernas del paciente, aseguramos todo y subimos el paciente al SAMU. Nos pidió el médico ayuda para acabar de preparar el paciente para trasladar. Subimos el test del SAMU y yo al SAMU, mi compañero se quedó recogiendo el material que nosotros habíamos sacado de nuestra ambulancia. Ayudé a asegurar el material y a enfermería a monitorizar el paciente y ya me bajé del SAMU y los compañeros iniciaron el traslado. Y eso fue todo en este caso. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like y suscribiros y darle a la campanita, que si no os enteráis cuando subo un vídeo. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas.